Muy buenas noches, amados hermanos. El Señor nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa noche en que nos congregamos para adorar a nuestro Dios. Y eso es lo que hace que esta noche sea una noche hermosa para nosotros. En esta noche vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a buscar allá en el libro de los Hechos, capítulo 2. Estar en el verso 22, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos capítulo 2, verso 22 en adelante dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y del verso 31 en adelante sigue diciendo, hablando acerca de David y acerca de lo que fue hablado ahí en ese salmo. Bueno, vamos a leerlo completo para que no tengamos que brincar. Dice: porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, recuerde que la diestra es el poder de Dios. Por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Oremos al Señor en esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta noche ante tu presencia estamos. Nuestras almas te alaban y te glorifican y te damos gracias, oh Padre, por tus bendiciones. Gracias, oh Dios, por esta bendición de poder estar aquí en esta noche adorando y glorificando tu nombre. Y ahora, oh Dios eterno, ha llegado el momento de tú enseñarnos tu palabra, y te rogamos tú te muevas a la escena en esta noche y te manifiestes tú en esta noche en medio nuestro como maestro para enseñarnos a cada uno individualmente a través de tu palabra. Señor, toda la revelación ha sido traída porque tú la traíste a través del ministerio de profeta, y en ese ministerio te encarnaste y te revelaste a través de él. Ahora te rogamos, Señor, que de todo lo que fue traído, de todo lo que tú revelaste, tú nos enseñes en esta noche. Oh Dios eterno, tú eres nuestro maestro, por lo tanto te rogamos, te manifiestes como maestro, Señor, en esta noche, y, Señor, haznos conocer, haznos saber lo que nosotros debemos de entender, lo que debemos de creer, y de la manera, Señor, de que tú
de la manera en que tú, Señor, dijiste lo que dijiste y revelaste lo que revelaste. De modo que lo entendamos de la manera correcta. Dios eterno, te lo pido todo en el nombre del Hijo de David, Rey de Reyes y Señor de Señores, William Marion Branham. Amén. Amén. Pueden sentarse y, con su permiso, no cualificaríamos para predicadores de esta manera, ¿verdad? Pero por la gracia del Señor, pues, Dios nos ha permitido, pues, este privilegio de poder más bien hablar de su palabra, hablar de estas cosas que fueron ya reveladas, y nada tenemos para decir, nada tenemos para añadir, nada tenemos para hacer, sino más bien solamente, pues, decir lo que ya fue dicho, pero de la manera correcta. Bueno, lo que estaba buscando allí lo tenía ya acá. Bueno, por lo menos no estamos atrasados. En esta noche vamos a hablar sobre un tema sencillo, pero que es importante para nosotros, y vamos a titularlo el poder de la resurrección. Yo creo que es un tema el cual, sí, con detenimiento y reverencia delante de la palabra, delante del Señor, lo examinamos. Yo creo que vamos a aprender algo sobre este tema, y como vimos en la escritura que leímos, encontramos que en el Señor Jesús quien estaba era Dios, y el que hizo aquel cuerpo fue el mismo Dios, y Dios es el Todopoderoso, y Él manifestó su poder, creó los cielos y la tierra, e hizo todo lo que hay. Y luego encontramos que cuando fue a hacer un cuerpo terrenal donde Él a habitar, lo hizo allá en el vientre de María. Fue Dios con su poder haciendo estas cosas una realidad. Todo eso estaba en la mente de Dios. Pero luego encontramos que un pensamiento es un pensamiento y sigue siendo un pensamiento hasta que es hablado, hasta que es expresado. Luego que ese pensamiento es expresado, luego entonces ha llegado un tiempo muy importante en el cual ese pensamiento que fue hablado o fue expresado, entonces se tiene que materializar. Ahora vea usted que los pensamientos de Dios siempre han existido, porque Dios es eterno y los pensamientos de Dios son eternos, son los atributos de Dios. Pero para manifestarse o expresarse, entonces tienen que ser hablados. Por lo tanto, Dios tiene que tener a través de qué hablar esos pensamientos. ¿Ve usted? Luego que son hablados, entonces lo único que falta es una sola cosa: que eso que fue hablado sea cumplido o materializado. Vemos que el pensamiento de Dios, el un redentor, siempre estuvo en la mente de Dios. Eso era un pensamiento eterno, un atributo eterno. Él tuvo ese pensamiento de hacerse hombre, de hacerse tangible, de hacerse carne, y luego vino y lo habló a través del profeta Isaías. Él habló a través del profeta Isaías de que una virgen habría de concebir, y también habló en el capítulo 6, me parece que es verso 9, por ahí Isaías, o a través del profeta Isaías, Dios habló de que un niño habría de nacer, y un hijo habría de ser dado, y el principado sobre su hombro, y se llamaría ¿qué? Admirable, Consejero, Príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. O sea, el mismo Dios haciéndose carne, viniendo a creación, su cuerpo en el vientre de una virgen, luego naciendo, apareciendo como un niño, como un hijo, y luego encontramos que sigue creciendo. ¿Y quién es entonces ese? Es el mismo Padre eterno, es el Dios fuerte, el Todopoderoso, pero que Él se hizo un cuerpo humano, así como nosotros tenemos
un cuerpo humano para podernos redimir. Esos eran los pensamientos de Dios, pero tenían que ser hablados, y para ser hablados tenían que ser hablados a través de carne humana, y vimos que fueron hablados a través del profeta Isaías, y luego, 800 años después, vemos que la parte que faltaba, que era materializarse, el pensamiento se hace palabra cuando es hablado, o sea, se expresa. Un pensamiento expresado es un pensamiento hablado. O sea, cuando es hablado viene a ser la palabra hablada. Mientras no es hablado, es el pensamiento de Dios o un atributo de Dios. Pero luego, cuando es hablado, ya es la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hablado o expresado. Pero luego le falta otro paso. El otro paso que falta es que esa palabra que es hablada sea materializada. Luego, cuando es materializada, pues ya el pensamiento de Dios está realizado. Ahora, vemos entonces que por su poder Dios hace estas tres cosas también. Es por el poder de Dios. Ahora vemos que el poder de la resurrección, ese poder estaba en todos los hijos de Dios. Porque si ese poder de la resurrección no está en los hijos de Dios, ¿cómo podrán resucitar? Ahora vemos que el poder de la resurrección estaba en Jesús. Ahora también encontramos que Él, sabiendo lo que había dentro de Él, Él podía decir: destruyan este templo, y en 3 días yo lo restauraré. Las gentes seguida le dieron una interpretación allá. Bueno, mira, hablando del templo acá, pero él estaba hablando de un templo superior a aquel de piedra. Porque es que siempre, por ejemplo, cuando hablamos del tabernáculo de Dios, pues siempre la gente busca un edificio y no se dan cuenta que la Biblia dice que somos el templo o tabernáculo del Espíritu Santo. Entonces, como él estaba parado allí en el templo, pues la gente seguida dijeron: en 40 años 40 años tardó para hacerlo, y ahora tú va a ser destruido y tú en 3 días lo vas a levantar. ¿Qué milagro tan grande tiene que hacer? Pero la cosa es que el milagro que iba a ser hecho era más grande que el de levantar unos cantos de piedra. Lo que pasa es que cuando los milagros son más grandes, son en el campo espiritual. Por eso fue que en una ocasión el Señor, pues, fíjese, llevaron un enfermo, un cojo, un paralítico, lo llevaron delante del Señor, y el Señor, cuando lo ve, le dice: tus pecados te son perdonados. Y seguida la gente empiezan, y los religiosos, los líderes, seguida dicen: ¿y quién es este hombre para estar perdonando pecados así porque sí? Si solamente Dios tiene poder, autoridad para perdonar pecados, ¿quién es este que está perdonando pecados? Y más aún, este hombre más bien viene para que sea sanado. Y ahora, pues, como decirle: tus pecados te son perdonados, pues no tiene lógica. Que cualquiera puede decir: tus pecados te son perdonados, y la persona quedarse igual. Porque si no tiene el poder para hacerlo, pues aunque lo diga, no hace ese milagro en la vida de esa persona. Pero si es Dios el que está ahí manifiesto en toda su plenitud, entonces sí, ocurre ese milagro, el cual es en el campo espiritual, en un campo superior al físico. ¿O usted cree que el perdón de los pecados no es un milagro bien grande? ¿Quién otro podría hacer ese milagro en usted y en mí? Pero aquellos pues pensaban, como no veían el milagro con sus ojos, pero el hombre aquel tenía que haberlo experimentado. Ahora el Señor le dice: bueno, ¿qué es más fácil? Ahora muchas personas algunas veces piensan que una persona que tenga la verdad, que esté predicando la verdad, pues tiene que ser una persona que está toda amontonada, y cuando llegue el momento de, ¿cómo decimos nosotros? De poner las cosas en su sitio, pues no lo puede hacer. Si usted busca al Señor cómo él actuaba, usted encuentra que el Señor era bastante duro.
con los que tenía que ser duro. Ahora, a los que tenía que decirle que eran hijos de la serpiente, hijos del diablo, se lo decía. ¿Sí? Así es que el Señor no va, como decimos nosotros, con paños tibios. Él dice la verdad, aunque se lleve por el medio a quien se lleve. Y yo creo también que todo predicador que tenga la verdad, cuando trae la verdad, parte con la palabra, con la espada de dos filos y corta a diestra y a siniestra. Ahora vemos que el Señor le dice, bueno, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decirle a este hombre, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, yo te digo a ti, levántate y anda, vete a tu casa. ¿Qué fue más fácil? ¿Qué milagro era más fácil? Él debe decirle a un hombre que se levantara y se fuera a su casa, porque un milagro físico es más sencillo que un milagro espiritual. ¿Sí? Así es que los milagros más grandes son los espirituales. Ahora, muchas veces, como seres humanos, nosotros pues, lo que vemos con los ojos es lo grande para nosotros, y lo que no podemos ver es pequeño, o no tiene ningún significado. Pero la palabra nos dice que las cosas visibles son temporales, o temporeras, y las invisibles son eternas. Ahora, pregúntele usted a aquel cojo que el Señor sanó. Pregúntele a usted a ver, ¿cuál de los dos milagros te duró más? Él seguida le va a decir, bueno, aquel primero que hizo en mí. Porque el segundo que hizo, después de los muchos años, volvieron otra vez los pies y se quedaron sin caminar. Y me tuvieron que llevar a la tumba. ¿Sí? Si no llega a ser, porque al lado acá, en la otra dimensión, tenía otro cuerpo, estuviera todavía en la misma condición. Si no llega a ser, porque el Señor hace el primer milagro, no estuviera aquí en este otro cuerpo. Bueno, nunca debemos de perder de vista que los milagros espirituales son los más grandes y los físicos son los más pequeños. Ahora, bueno, vamos a seguir adelante. Ve usted que el Señor murió conforme a la palabra, su cuerpo físico murió, y luego Él fue en el cuerpo teofánico, fue a la quinta dimensión. Y allá predicó a las almas encarceladas allá en la quinta dimensión, y luego el poder de la resurrección, o el poder resurrectivo que estaba en el Señor, aquel que obraba los milagros, señales y maravillas en ambos mundos, porque Él no solamente hizo señales y maravillas en el mundo físico, Él hizo señales, milagros y maravillas en ambos mundos, en el mundo físico y en el mundo espiritual. Entonces encontramos, fíjese, cuando aquella mujer samaritana, cuando el Señor logró en su vida, pues aquel fue un milagro más grande que todos los milagros físicos, porque la libertó espiritualmente. ¿Ve? Así es que ella recibió un milagro más grande que los milagros físicos. Ahora vemos que ese poder que estaba en él, murió el Señor, pero ese poder no resucitó. Y luego ese mismo poder, el día de Pentecostés, vino ¿sobre quién? Sobre aquellos 120 que estaban unánimes, de acuerdo, y estaban juntos. Entonces encontramos que el poder resurrectivo es el que hace esas cosas y el que hace que se cumpla lo que está escrito que debe de cumplirse. Ahora, encontramos también que cuando la palabra es revelada, entonces es que la palabra es expresada. Mientras tanto, la palabra no está expresada. Eso lo dice en el mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado. Para la palabra poderse expresar, tiene que revelarse primero. Y luego, entonces se expresa.
Ahora fíjese, la cosa es como un rompecabezas, y ustedes los que saben lo que es un rompecabezas, no solamente los rompecabezas ese chiquitito que tiene unos cuadritos que uno los mueve con unos números o unas letras, sino que hay otros rompecabezas más grandes, que son esos que usted compra, que cuando usted compra ese rompecabezas viene en una caja, entonces son unos pedacitos que van uno unido con el otro y así por el estilo, y usted sin embargo, aún estando el rompecabezas desarmado, sin embargo sobre la caja está el cuadro que tiene que ser formado con esos cantos que usted tiene ahí dentro. ¿Ve usted? Entonces, nosotros tenemos que ver que en cuanto a la palabra, en cuanto a la revelación, la cosa es como un rompecabezas. Tiene muchas piezas y tienen que encajar cada una en su lugar. Ahora encontramos que Dios a través del hermano Branham nos habla acerca de eso mismo y nos dice que muchos en su cuadro tienen la vaca comiendo encima del árbol. Por aquí lo voy a leer, página 17 del mensaje titulado Cristo, el misterio de Dios revelado. Dice: entonces cuando usted ve esas cosas, pues ve que ni están en el cuadro. ¿Ve usted? Porque fíjese, el cuadro que usted puede formar con su rompecabezas tiene que ser exactamente el mismo cuadro que usted ve que tiene la caja por encima. Ahora dice, por eso es que la gente ha agregado esas cosas y se les ha echado a perder el rompecabezas. No pueden hacer que cuadre, no le cuadre por ningún sitio. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, dice, no pueden hacer que cuadre, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? No pueden hacer que cuadre, que el mismo allá que vino en carne humana por Nazaret es el mismo hoy que ha venido en carne humana hoy acá en Estados Unidos. ¿Sí? Es el mismo. Entonces eso no le cuadra. A muchos no le. Entonces tenemos el cuadro completo de la caída y de la regeneración. Encontramos todo en cuanto a la creación y el plan completo de Dios. Y el plan completo de Dios, no una parte. Todo revelado cabalmente en Jesucristo. Amén. Todo está en su lugar, cada cosa y cada línea. Cada cosa y cada línea, no algunas cosas. No intento ser sacrílego, pero es igual a formar un rompecabezas. Por eso tenemos hoy cuadros que son verdaderamente horribles. Reclaman ser creyentes, pero en su cuadro tienen a la vaca comiendo pasto encima del árbol. Eso así no sirve. Dicen también, bueno, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, en cierto sentido. No es en cierto sentido. Pero dice, bueno, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, en cierto sentido. Pero no de esta manera. Allí se echó a perder el cuadro. ¿Sí? La Biblia dice que Él es el mismo. Ahora fíjense, tenemos en la caja encima, ahí tenemos el cuadro completo, ahí tenemos el cuadro de la primera venida del Señor y todo eso. Ahí vemos todo cómo fue. Y ahora tenemos entonces todas las piezas del cuadro que debe ser formado de la segunda venida de Cristo y tiene que ser la misma cosa. Como está en el retrato, primero tiene que estar el retrato que sea formado en el rompecabezas que tiene que ser formado. Ahora, cuando en el rompecabezas le aparece una cosa que no está en el primero, hay algo mal, o ahí le añadieron algo que no iba, y por eso no se ve igual que lo que está en
en el retrato. Ahora, fíjense, vemos que todo tiene que caer en su sitio, y a medida que va cayendo en su sitio, usted va viendo cómo se desarrolla el cuadro. Todos los que le rodean a usted están viendo el desarrollo de ese cuadro. Luego de terminado, usted lo muestra a todos. Fue un triunfo. Usted lo muestra todo, y entonces todo fue ¿qué? Un triunfo. Yo recuerdo a las nenas mías, pues la más chiquita de ellas en aquel tiempo, ahora le tomó dos le tomaron el lugar a la más pequeña. Ahora hay otra nena y un nene después de ella, pero la tercera nena, siendo la tercera, pues le comprábamos de esos rompecabezas y le regalaban también las sillas rompecabezas de esos, y ellas los montaban, y fueron tan diestras en eso que la tercera, siendo la menos que sabía, ni está en la escuela todavía, esa venía y tomaba todas las piezas del rompecabezas y comenzaba a montar el cuadro con las piezas mirando hacia abajo. Ni lo tenía que mirar ya. Y las montaba todito, y todo cuadradito, bien cuadradito. Lo único que había que hacerle era virarlo, y el cuadro estaba completito. No le salía la vaca comiendo encima del árbol. Ve usted que no es asunto de que sea mayor o de que sea menor, sino que sepa montar el cuadro. Después que sepa montar el cuadro, le saldrá todo bien. Bueno, y así pasa con nosotros. No es lo grande o pequeño que usted sea, no es lo mucho que sepa o lo poco que sepa, sino que cada pieza sea colocada en el sitio que debe ser colocada. Y tenemos un cuadro que tiene que ser montado, y es el cuadro de la tercera dispensación. Y es el cuadro del mensaje que corresponde a la tercera dispensación. ¿Ve usted? Y entonces lo mismo que vimos en el cuadro de la segunda dispensación, tenemos que verlo aquí. ¿Ve? Pero, sin embargo, uno es el cuadro que está al frente y otro es el cuadro que va a ser montado. Pero los dos dicen la misma cosa. Los dos muestran la misma cosa. Ahora, podemos ver entonces que nadie puede montar un cuadro. Realmente nadie puede montar el cuadro de la tercera dispensación, sino el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Ahora vamos a ver por un momentito, entonces, cómo funcionó todo allá, y entonces veremos un poquito acá también del cuadro de esta tercera dispensación. Y veremos entonces el poder resurrectivo, o el poder de la resurrección, y la forma en que se manifiesta el poder de la resurrección en esta tercera dispensación. Hemos visto que el cuerpo del Señor fue resucitado por el poder resurrectivo. Le resucitó y después vino a los creyentes el día de Pentecostés, y siguió viniendo a todos los creyentes luego, a todos los que creían en lo que tenían aquellos 120. Ahora fíjese bien, que para luego la gente, aparte de los 120, para el resto poder recibir ese poder, ellos tenían que creer aquello que tenían los 120. El Señor les había dicho: si creyeron en mí, van a creer en ustedes. Si recibieron mi palabra, van a recibir la vuestra. Si no creyeron en mí, si no recibieron mi palabra, no van a recibir la vuestra. Así es que no se ilusionen. Entonces, fíjense, para recibir lo que recibieron los discípulos, había que creer en el mensaje que ellos estaban proclamando, en el mensaje que ellos tenían. No había otra forma para ellos, era en esa forma.
Ahora cualquier persona podía levantarse y decir, yo creo en el Señor. Pero había que creer en el Señor, ¿cómo? De acuerdo al mensaje que tenían los 120. Por eso muchos se levantaron en aquellos días creyendo en el Señor, pero no creían en el Señor de acuerdo a la revelación que tenían los 120, y por eso los encontramos, ¿cómo? Desviados de la palabra del Señor, añadiéndole a la palabra o quitándole en algunos lugares, y por eso encontramos que trataron de meter las cosas de la primera dispensación, meterlas literalmente en la segunda dispensación, aún en los días de los discípulos, en los días de los apóstoles. Y luego cuando comenzó la dispensación de los gentiles, cuando comenzó la primera edad de la iglesia, los encontramos también tratando de meter y metiendo a la segunda dispensación, metiendo ¿qué? Cosas de la primera dispensación, metiéndolas literalmente así, cuando esas cosas no entraban literalmente de esa forma, sino que aquello venía a tipificar ciertas cosas en la segunda dispensación. Era la misma cosa, pero en forma más elevada, en forma engrandecida, como hablábamos para la segunda dispensación. Y si usted lee en el mensaje titulado, se lo voy a buscar, si usted lee en el mensaje, tratando de hacer servicio a Dios fuera de su voluntad por ahí, y en otros mensajes que hay que habla sobre esto mismo, si la persona cree del lado pervertido, ¿recibirá qué? Recibirá los juicios de Dios. O sea que no es una excusa el usted creer del lado pervertido, eso no es una excusa para la persona estar libre del juicio de Dios, sino que si usted se coloca del lado pervertido, usted pagará por eso, usted cobrará como cobra toda persona, por lo que usted hace. Pero si usted está del lado correcto, pues usted recibirá las bendiciones del Señor, las cuales son prometidas para todos aquellos que están del lado de la palabra, porque lo único correcto que hay es la palabra. Ahora usted y yo tenemos que ver la posición correcta en la cual nos tenemos que colocar en todo el tiempo que vivamos aquí en la tierra, porque si no, entonces el libre albedrío que Dios le ha dado a usted, ¿qué va a hacer con él? Dios a usted y a mí nos ha dado libre albedrío para que nosotros hagamos, como dijo el apóstol San Pablo, examinadlo todo y retener lo bueno. También encontramos que el hermano Branham nos dice que nosotros tenemos que conocer la verdad, lo que es correcto, buscarlo y entonces quedarnos con lo que es correcto. No solamente decir yo creo que aquello es correcto y luego de creer que aquello es correcto porque es la palabra, decir bueno, pero no me puedo quedar con eso. Entonces mejor le hubiera sido nunca saber qué era lo que era correcto. Por lo tanto, cuando usted desea saber qué es lo que es correcto, entonces usted debe de saber la responsabilidad que usted tiene de quedarse con lo que es correcto. Si no lo hace, entonces usted será juzgado por eso. Ahora, fíjese, el mismo poder que resucitó el cuerpo del Señor fue el mismo poder que vino después sobre aquellos 120. No pierda usted de vista eso. Fue el mismo poder. Ahora encontramos que lo que trajo la resurrección, ese poder, luego trajo el revestimiento, o trajo la llenura, trajo las primicias del Espíritu. Ahora también tenemos que ver que aquel cuerpo que fue resucitado fue el cuerpo del Señor, el cuerpo físico.
Ahora tenemos que también ver y mirar que el cuerpo del Señor es su iglesia. Y que así como su cuerpo físico murió y luego resucitó a los 3 días, su cuerpo espiritual, su iglesia, su cuerpo de creyentes, murió, pero resucitó. Resucitó después de 3 días. Eso no lo digo yo, eso yo creo que ustedes lo han leído o lo hemos estado leyendo en todos estos días pasados. Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer sería darle un vistacito aquí y luego lo veremos claramente. Dice, página 41 del mensaje titulado La restauración del árbol novia. ¿El árbol novia quién? El árbol novia es el cuerpo del Señor, su verdadera iglesia. Su cuerpo es el verdadero árbol. Y el Señor es el árbol. Es el árbol de la vida también. Entonces, por el mismo proceso que pasa aquel árbol, pasa el árbol novia. Dice, el árbol va de un lugar a otro, de una dispensación a la otra. De Lutero pasa a Wesley, de Wesley a Pentecostés, y de Pentecostés pasa ¿a dónde? A la palabra, o para la palabra. Pasa a la palabra. Es resurrección de nuevo para el verdadero creyente de su siempre verdadera palabra. No pierdan esto que estamos hablando. Fíjese qué fue lo que vino sobre el pueblo el día de Pentecostés. En el aposento alto, el mismo poder que resucitó el cuerpo del Señor. Ahora vemos aquí que el cuerpo místico del Señor, su cuerpo espiritual, su iglesia, habría de ser resucitada. Después de 3 días sería resucitada. Entonces, tenemos que ver qué poder es el que resucita a esa iglesia. Y entonces tenemos que saber que ese mismo poder que resucita a esa iglesia, luego tiene que venir sobre nosotros como individuos. El mismo poder, porque ese es el poder resurrectivo o el poder de la resurrección. ¿Y quién es el que resucitó el cuerpo de Jesús? Pues Dios. ¿Quién es el que resucita el cuerpo místico en la iglesia? Dios. Y Él es la palabra. Ahora, es resurrección de nuevo para el verdadero creyente de su siempre verdadera palabra. Es Pascua, resurrección. Dios tiene pueblo por doquier. Ha llegado la resurrección. Ha llegado Pascua para ellos. ¿Por qué? Ellos han resucitado. Amén. De credos y denominaciones. ¿Ve usted? No es ese cuerpo de creyentes, esa iglesia verdadera, no sería resucitada del sepulcro literal, sino de dogmas, credos y tradiciones del sepulcro denominacional. Una resurrección espiritual. Y esa resurrección, o ese tiempo de resurrección, es tiempo de Pascua. Pascua de resurrección. Pascua de resurrección para ellos. ¿Por qué? Ellos han resucitado, amén, de credos y denominaciones. Han salido de ellas. Es Pascua otra vez. Ahora Pascua espiritual. La simiente real ha estado escondida en las raíces. La palabra escondida allí por años y años, y ahora comienza a ser revelada. Es Pascua. Es Pascua. Predestinados desde la fundación del mundo, esta iglesia ha comenzado a ponerse de pie.
Noten cómo predestinó Dios en el principio. Lo voy a decir de todas maneras. Para restaurar su primer árbol en 3 días después de su muerte. El primer árbol que fue Jesús. Después de muerto el primer árbol, lo restauró en 3 días. ¿Es eso correcto? Lo restauró. Así que el árbol de la novia va a ser restaurado en 3 edades. Quise decir 3 etapas. En 3 etapas será restaurado: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. 1, 2 y 3. Vean ustedes, después de 3 días el primer árbol fue restaurado a lo original, con las mismas señales, las mismas maravillas. Jesús regresa, el mismo Jesús, haciendo las mismas cosas. Al final del tercer día, las señales aparecieron. No al final del primer día. Oh, hermano, espero que ustedes estén recibiendo. Al tercer día fue cuando la real manifestación de Cristo fue conocida. Al final del tercer día. ¿Lo ve? ¿Lo está recibiendo? Al primer día, muerto. Al segundo día, hubo un rumor, pero aún estaba muerto. Lutero, Wesley, ¿ve? ¿Ve usted de lo que él está hablando? Así como el cuerpo literal allá, en el primer día, muerto. En el segundo día, muerto. En el tercer día, un rumor, pero cuando terminó el tercer día, cuando terminó el día sábado, y el día sábado, o los días terminan, ¿cómo? Por la tarde, a las 6 de la tarde. ¿Ve? Entonces, cuando terminó el tercer día el sábado y comenzó el día domingo, después del tercer día, entonces, ¿qué pasó? Comenzó entonces a aparecerle el Señor. Porque ya entonces encontramos que fue el día de resurrección. Al comenzar el tercer día se escuchaba un rumor. Nada en el primer día de Lutero, nada en el segundo, pero en el tercer día, la dispensación del Espíritu Santo, hubo un rumor que Él era el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero al final del tercer día es donde Él se dio a conocer. Viene entre ellos, viene entre su pueblo y dijo: véanme, soy el mismo. ¿De usted? Entonces, es al final del tercer día en que el árbol novia, el cuerpo místico del Señor, es resucitado y es levantado. Esa es su iglesia verdadera. Entonces, encontramos entonces que el Espíritu que estaba en el Señor Jesús y el Espíritu que le levantó fue ¿qué? El Espíritu de Dios y el poder de Dios fue el que le resucitó. Entonces encontramos que el Espíritu de Dios encarnado fue quien resucitó. ¿Quién? ¿A quién? A el cuerpo místico del Señor. Fue el poder de Dios manifiesto, el poder de la resurrección, fue quien resucitó a el cuerpo del Señor, a su iglesia. ¿La resucitó de dónde? La resucitó del sepulcro denominacional. La resucitó de dogmas, credos y tradiciones. Ese poder fue quien le resucitó. El poder de la palabra manifiesta fue quien le resucitó. ¿Ve? Entonces, Él es la palabra, Dios es la palabra. Y Dios con su poder resucitó aquel cuerpo allá y resucitó este cuerpo acá. ¿De usted? Entonces, recuerde que lo que resucitó fue un cuerpo, el cuerpo de creyente. Ahora vea usted que por el mismo proceso que pasa el cuerpo de creyentes como grupo, tiene que pasar usted y yo como individuo. Y la misma forma que Él usa para resucitar el cuerpo místico, su iglesia como grupo, y entonces cuando la resucita y levanta su iglesia, viene a ser que es su novia. ¿Eh?
Entonces, encontramos que como grupo encontramos esa novia, una novia nueva, una novia resucitada, que después que había muerto allá, aparece nuevamente acá. Restaurada. Esa es la restauración del cuerpo del Señor, el cual cuerpo murió allá, fue matado por ¿quién mató al cuerpo literal del Señor? Roma. ¿Quién mató al cuerpo espiritual del Señor? Roma. En el 325, allá en el concilio de Nicea en Roma, allá lo mataron. Pero ¿qué pasó? Acá, después de 3 días, después del último día que fue el día tercero, la edad de la Odisea, después de eso, aparece nuevamente sobre sus pies el cuerpo místico del Señor, su verdadera novia, la cual había muerto por el poder de Dios, por el poder de la palabra, resucitada nuevamente. Es el poder de la palabra quien resucitó a su cuerpo espiritual, su cuerpo místico. Y su cuerpo espiritual está compuesto de muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Ahora entienda usted bien que Él resucitó su cuerpo de creyente. Pero usted y yo como individuos tenemos que pasar por ese mismo proceso para como individuos experimentar el mismo poder, resucitándonos a nosotros también. Usted dirá, pero si yo no estoy muerto, ¿para que me resucite? Pero es una resurrección espiritual. Por lo tanto, usted no tendrá, si ha sido predestinado para no ver muerte, si ha sido predestinado para ser del grupo que dijo el apóstol San Pablo, no todos ciertamente moriremos. Si usted es de ese grupo que no morirá, pues usted no tiene que resucitar literalmente. La única resurrección que usted necesita es la espiritual. Y luego de la espiritual, entonces la próxima cosa que usted espera es ¿qué? Pues la transformación. Entonces, encontramos que a través de las edades de la iglesia ninguno experimentó la resurrección espiritual, esta que estaba prometida que habría de venir, porque todavía el cuerpo del Señor como grupo, su iglesia, no había resucitado. Por lo tanto, los miembros de ese cuerpo como individuos no podían resucitar espiritualmente tampoco. Entonces encontramos que por el mismo proceso que Dios pasa a su iglesia como grupo, lo pasa a usted y a mí como individuos. Es lo mismo que hemos estado viendo a través de esta línea de mensajes o esta serie de mensajes relacionados con la Santa Convocación. Hemos visto que por el mismo proceso que Dios pasa a este planeta Tierra, pasa a su iglesia como grupo, porque el planeta Tierra es el material donde Dios planta toda su simiente, y donde Dios obra. Y su iglesia como grupo es el terreno donde Dios planta la simiente de la palabra, y que tiene que producir. O sea que es un terreno espiritual. Y usted como individuo es un terreno espiritual también acá en el alma, y es un terreno literal acá en lo físico. Porque en lo físico esto es tierra, este es terreno. Pero es tierra o terreno, pero en forma más avanzada. Y así como esta tierra literal tiene que pasar por una transformación literal, y pasa las mismas 3 etapas de justificación, santificación y bautismo en fuego. Justificación allá con el bautismo de agua, un bautismo de agua en los días de Noé con el diluvio, ahí fue la tierra justificada. Luego santificación, o sea, un bautismo en sangre, la sangre derramada por el Señor en la cruz del Calvario. Luego su tercer bautismo, o su tercera etapa, es el bautismo en fuego, que es el fuego por el cual pasará esta tierra, el cual será fuego literal y fuego espiritual. Y eso será después del milenio y después del juicio final. Y entonces queda purificada, transformada, y entonces lista para Dios habitarla con sus atributos,
sus escogidos que estarán manifiestos en forma tangible. Entonces, por el mismo proceso, Dios pasa su iglesia. Y por el mismo proceso, lo pasa a usted y me pasa a mí como individuos. Ahora vea, la iglesia pasando por el mismo proceso pasa de justificación de Lutero a la santificación de Wesley, y de la santificación de Wesley la pasa a bautismo del Espíritu Santo, y luego la plenitud de Dios manifiesta en carne humana, como la vimos manifiesta en medio de su iglesia. Dios en medio de su iglesia, Dios manifestado en toda su plenitud en un cuerpo de carne humana. Así como estaban el resto de los miembros de la iglesia, estaba también Dios. ¿Cómo estaban los miembros de su iglesia? Estaban en carne humana. Entonces Dios también estaba en carne humana, en un cuerpo, en uno de los cuerpos de en el cuerpo de nuestro amado hermano Branham. Por lo tanto, fíjese, así mismo vemos que Dios pasó a su iglesia como grupo. Ahora, la parte más importante de todas, ¿sabe cuál es? El proceso por el cual Dios nos pasa a nosotros como individuos, porque es el mismo proceso. Ahora vea usted que de Egipto salieron como 2 o 3 millones. Como grupo salió un sinnúmero de personas. Pero cuando la cosa llegó a ser como individuos, de tantos que salieron, solamente 2 entraron. ¿Ve usted? Entonces vemos que muchas personas pueden estar en un grupo, pero cuando Dios entonces luego pasa a tratar con individuos, entonces no importa que muchas personas hayan estado en el grupo que salió, cuando entonces les toca entrar como individuos, ahí entonces es que solamente el que es una simiente predestinada y ordenada por Dios es el único que puede entrar en ese proceso y terminar ese proceso, o Dios terminar ese proceso en él. El resto puede llegar a justificación o a santificación, pero de ahí no puede pasar. ¿Ve usted? Entonces vemos que ese es un proceso muy importante por el cual Dios pasa a sus escogidos como individuos. Entonces, ve usted que nosotros como individuos ahora, actualmente, nosotros estamos pasando por ese proceso. Por eso es que nosotros tenemos que tener nuestros ojos abiertos, porque el mismo poder que se manifestó para resucitar el cuerpo del Señor, allá el primero fue el mismo que se manifestó el día de Pentecostés y entró a los 120. El mismo poder. Ahora hemos visto que el poder que resucitó al cuerpo del Señor, el cuerpo místico, su iglesia, la resucitó ¿de dónde? De las denominaciones. ¿Y qué poder fue ese? El poder de la palabra. ¿Ves? Y entonces ese poder de la palabra, ¿cómo vino? Vino manifiesto en carne humana. Eso no debemos de perder de vista. Porque ¿cómo fue que Dios resucitó a su iglesia hoy en día? Él mismo viniendo y manifestándose y sacándola, Él mismo, manifestado a través de carne humana. Y ese mismo poder entonces tiene que venir a los escogidos y en la misma manera. El poder de la palabra tiene que venir, ese mismo poder que estaba allí tiene que venir para como individuos nosotros ser resucitados en forma espiritual. Entonces fíjese, ¿de dónde fue que fue sacado el cuerpo místico del Señor como grupo? De el sepulcro denominacional, de los dogmas, credos y tradiciones. Pero recuerde usted que Israel salió de Egipto y empezó una trayectoria rumbo a la tierra prometida. Pero Egipto
no salió de él. ¿Ve usted? Entonces, encontramos que de aquellos que Egipto salió de ellos, pudieron entrar a la tierra prometida. De los que no salió Egipto, aunque ellos literalmente habían salido, pero Egipto espiritualmente no había salido de ellos, pues no pudieron entrar. ¿Ve? Porque la cosa después era entrar como individuos. Entonces, encontramos que todos nosotros hemos salido en el grupo que salió de las denominaciones en lo literal. En esa resurrección hemos nosotros sido incluidos. Salimos de las denominaciones en lo literal cuando Dios habló y su poder de resurrección o su poder resurrectivo fue manifiesto para sacarnos a nosotros como grupo de allá de las denominaciones. Y salimos porque salimos. Porque el sepulcro no podía tenernos allá. Entonces, encontramos ahora que fíjese, ¿quién fue el que abrió los sellos? El que abrió los sellos fue el poder vivificador. ¿Quién fue o quién es el que nos permite ver la venida del Señor? Fíjese, yo le cité esto. Los sellos fueron abiertos por el poder vivificador. Lo dice en la página 45 y 48 del mensaje titulado Ya salido el sol. Y también nos dice más adelante, el poder vivificador nos permite ver su venida. ¿Quién? Cualquier persona puede pensarlo, decir, bueno, yo la vi porque la vi, o yo la vi por mi cabeza. Ah, pues la vio intelectualmente. El poder vivificador, si no fue el que le permitió ver su venida, pues entonces usted está perdido. Porque usted está caminando solito y usted se está viendo por su propia cuenta y en algo se va a enredar. Pero el poder vivificador es quien nos permite ver su venida. A ellos le permitió ver la primera y a nosotros nos ha permitido ver la segunda. A ellos le permitió ver el nombre de redención y el nombre que se usaría para la segunda dispensación y la forma en que se adoraría y se serviría a Dios en la segunda dispensación. ¿Quién? El poder vivificador fue el que le permitió ver todo eso. No fue ellos de su propia cabeza, sino que fue el poder resurrectivo o el poder de la resurrección que ellos tenían o que estaba dentro de ellos, que ellos recibieron, el cual les permitió ver todo eso. Entonces, encontramos que eso mismo, o ese mismo poder es el que le permite a usted y a mí ver la venida del Señor hoy y el nombre del Señor y la forma correcta para nosotros servirle a Dios en este tiempo. Es el mismo poder. ¿Qué otro poder usted cree que hubiera podido mostrarnos y enseñarnos y darnos a conocer y dejarnos ver todas esas cosas? ¿Usted cree que cualquier poder lo podría hacer? Más bien el poder pervertido y pervertidor del diablo lo que ha hecho siempre es que impedir que se vea lo que hay que ver en el tiempo que uno vive. Por lo tanto, cuando usted ve cualquier predicador hablando en contra de lo que corresponde a esta tercera dispensación, al mensaje que corresponde para esta tercera dispensación, pues es el poder del diablo tratando de cegar a la gente para que no vean lo que tienen que ver. Cuando usted ve a cualquier predicador que traiga la palabra como es correcta y le muestra al pueblo lo que tiene que ser visto en la dispensación en que está viviendo, es el poder resurrectivo, el poder de la resurrección. ¿Para qué? Para dejarnos ver lo que tenemos que ver, dejarnos ver su venida y dejarnos ver el momento en que estamos viviendo. Entonces, fíjese, nosotros como individuos tenemos que recibir el mismo poder que recibió la iglesia como grupo.
¿Qué poder fue el que recibió la iglesia como grupo? La iglesia como grupo recibió el poder de la resurrección, recibió a Dios hecho carne, a la palabra en medio de ellos. Entonces, fue el poder de la palabra en medio del pueblo, como grupo, el cual produjo esa resurrección. Entonces, la palabra es la que también a nosotros nos resucita como individuos. Nos tiene que resucitar de todo dogma, credo y tradición que nosotros por dentro tenemos o teníamos, o los que nos queden. ¿Ve? Así como nos resucitó como grupo de dogma, credo y tradiciones de allá del sepulcro denominacional, entonces como individuo también tiene todo eso que salir de nosotros, o nosotros salir de todo eso. Más bien nosotros salir de todo eso, porque eso es muerte, eso es sepulcro en el cual no tenemos que estar metidos, porque ahí lo que hay es que muerte, y eso es para muertos. Entonces, vea usted que el mismo poder, la misma vida que estaba en la palabra allá en aquella carne, en Jesús, fue el mismo poder que vino después a ellos. El mismo poder o la misma vida que estaba en la palabra acá, que resucitó esa iglesia como grupo, es el mismo poder que tiene que venir a nosotros para poder en nosotros producir una resurrección espiritual. De otra manera, pues no puede ocurrir eso en nuestra vida como individuos. Porque después de la resurrección del Señor que vino, un lapso de tiempo corto, y después de eso, ¿qué fue lo otro? Ascendió. ¿Ve usted? Entonces, fíjese, después de la resurrección de la iglesia, fue resucitada de la denominación de dogmas, credos y tradiciones, y después de eso, ¿qué pasó? Subió acá arriba. ¿Ve usted lo que viene después de la resurrección? Entonces, sigue de esa manera el mismo cuadro. Entonces vemos que como individuos nosotros tenemos que pasar por esos tres procesos: justificación, santificación y la tercera etapa o tercera fase, en la cual la misma vida que estaba en esa palabra tiene que venir a nosotros, y eso es lo que produce en nosotros una resurrección espiritual en nosotros como individuos. Entonces nos coloca en nuestra posición original delante de Dios, en la posición correcta. Ahora, fíjese, encontramos que el poder de la palabra o la vida de la palabra es algo sencillo para entenderlo. Por ejemplo, mire usted, ¿qué era Mateo 28, 19? Ahí el Señor dijo: id y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí tiene la palabra. Muchas personas creen que porque tienen esa palabra, porque tienen esa letra, pues ya lo saben todo, y bueno, hay que bautizar pues para el agua, y vienen y literalmente vienen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso correspondía pues, como ya sabemos, para la segunda dispensación, y encontramos que las denominaciones, bueno, el Señor dijo así, a mí no me importa lo que dijo Pedro, a mí no me importa lo que dijo San Pablo, yo voy a hacer como el Señor dijo. Así es que si alguien cree que estoy desobedeciendo, pues estoy desobedeciendo haciendo lo que el Señor dijo. Vea usted que muchas personas pueden estar haciendo lo que el Señor dijo, pero no saber lo que eso significa, y entonces estar desagradando a Dios. ¿Sí? Siempre es así. Porque una cosa es usted tener la letra de lo que Dios dijo, y otra cosa es usted tener la vida de esa letra.
La vida de esa letra es el significado correcto de lo que eso dice. Entonces la vida de esa palabra, la vida de esa letra que tenemos en Mateo 28:19, ¿qué es? La vida de esa letra es Hechos 2:38. Esa es la vida de la palabra. Entonces, cuando la vida de esa letra o de esa palabra o de ese mandato que dio al Señor, cuando la vida de eso fue manifiesta, lo encontramos más adelante en Hechos 2:38, cuando Pedro le dijo, cuando ellos dijeron, varones hermanos, ¿y qué haremos para ser salvos? Mire usted, ¿qué haremos para ser salvos? Para ser salvos, ¿qué haremos? Y para ser salvos hay que morir al viejo hombre y nacer de nuevo. Tiene que ocurrir una resurrección espiritual en la persona, porque muere y después tiene que ser resucitado una nueva criatura. ¿Ve usted? Entonces, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dijo allí lo que había que hacer. Arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Eso era qué? Eso era la vida de esa letra. Ahora, fíjese, muchas veces queremos quedarnos con la letra y echamos a un lado la vida, cuando la vida de la letra es lo que produce, ¿qué? Salvación. La vida de la letra es lo que produce transformación. La vida de la letra es lo que produce una resurrección. Entonces, nosotros sabemos que tenemos la palabra de Dios. Toda la revelación de Dios fue traída. Toda la revelación de Dios fue traída. El poder de la palabra fue manifiesto y resucitó a esa iglesia como grupo. Pero nosotros necesitamos una resurrección como individuos, y eso solamente ocurre cuando ¿qué? De la letra es el significado correcto de lo que fue dicho. Eso es la vida de la palabra, porque fíjese, esta es la palabra de Dios, pero esta es letra. Si no se sabe lo que significa, pues letra que usted la toma y no es de bendición. Ahora, si usted sabe lo que significa, sí le es de bendición. Si usted tiene la vida de esa letra, que es el sentido o significado correcto de ella, entonces le es de bendición. Por ejemplo, tenemos ahí la letra de que Dios habría de enviar a Elías. Eso es la letra ahí. Eso es palabra de Dios. Pero la vida de esa letra es que William Marion Branham. Ahora usted dice, no, pero allá dice Elías. ¿Y cómo usted va a decir que es William Marion Branham? Bueno, el Señor dijo, bautizando en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la vida de eso era Señor Jesucristo. De usted, muchas personas pues miran y dicen, no, pero es que la letra dice así. La letra dice así, pero la vida de esa letra dice que eso es. Por lo tanto, fíjese, la letra de la revelación dice que los truenos revelarían el nombre nuevo del Señor, el nombre que él recibió cuando ascendió a los cielos. Porque ese nombre es el nombre que él recibió porque él triunfó, y entonces ese nombre es las 4 letras consonantes que eran usadas en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando viene la vida de esa letra, dice, ese nombre es William Marion Branham. No, pero ¿cómo va a ser? Si tenemos la letra aquí que dice que son las 4 letras allá que no se podían pronunciar en el Antiguo Testamento. Bueno, allá no se podían pronunciar y por eso nadie las podía pronunciar, pero ahora acá nosotros sí podemos pronunciarlas. Y la pronunciación correcta, pues ese nombre. ¿Ve usted? Por lo tanto, la vida de esa letra, ese es el poder
de la resurrección. Eso es lo que ocasiona o lo que produce en usted y en mí una resurrección espiritual. Ahora, mire usted como individuo a ver qué ha estado Dios haciendo en usted. Como individuo no ha estado Dios obrando una resurrección individual, resucitándonos de dogmas, credos y tradiciones, resucitándonos de interpretaciones intelectuales. ¿Ah? Entonces, si esa vida de esa palabra, de esa letra, ha estado haciendo algo dentro de nosotros, no es ningún hombre quien lo pueda hacer, sino el poder de la resurrección moviéndose en medio de usted y de mí, dentro de cada uno de nosotros, produciendo una resurrección espiritual. Hemos estado siendo resucitados de todo dogma, credo y tradiciones como individuos. Por eso es que ahora como individuos estamos siendo libertados. ¿De qué? De todo lo que había allá en las denominaciones que se nos vino dentro de nosotros. Pero ahora estamos saliendo de todo eso. ¿Sí? Estamos saliendo de todo eso. ¿Por qué? Fíjese, hemos salido de una dispensación y hemos entrado a otra. ¿Ve usted? Así es que, fíjese el nuevo nacimiento espiritual. Como creyentes, pues a través de las edades del nacimiento que tuvimos, bueno, uno nació pentecostal, otro nació bautista, otro nació metodista, fue un nacimiento natural, acá un nacimiento tipificado en el nacimiento natural que los hijos de Dios han tenido por el sexo. ¿Ve? Así también, como el sexo es una perversión, ¿ve? Es una perversión, así también el haber venido a través de denominaciones, haber nacido religiosamente, o haber nacido en el cristianismo a través de las denominaciones, tal denominación o tal denominación o tal edad o tal edad, pues eso vino a ser un nacimiento terrenal, un nacimiento acá que no fue un nacimiento perfecto, pero al final espiritualmente los que estuvieran aquí en la tierra en el tiempo de resurrección y en el tiempo de Pascua, en ese tiempo tenía que venir un tiempo de nuevo nacimiento espiritual para los escogidos que estuvieran aquí en la tierra. Entonces usted nació espiritualmente hablando, o sea, religiosamente hablando, usted nació como bautista, como metodista, como pentecostal o lo que fuera. Entonces, ¿qué pasó? Entonces tenía que haber un nuevo nacimiento y nacer. Entonces, ¿cómo? Por la palabra. Entonces, para nacer por la palabra tenía que morir a la denominación, morir para luego resucitar o nacer de nuevo. ¿A qué? A la palabra. Eso pasó con la novia como grupo y pasa en usted y en mí como individuos. Por eso tuvimos que morir a todo lo pasado, tuvimos que morir aún a la segunda dispensación y a las cosas de la segunda dispensación. ¿Para qué? Para nacer de nuevo. Eso es resurrección, nacer de nuevo. ¿Y a qué nacimos? A una tercera dispensación, a un nuevo mundo, a una nueva dispensación. Entonces, ¿quién es que produce ese nuevo nacimiento individual y en usted como individuo? El poder de la resurrección, el mismo poder que resucitó a la iglesia como grupo del sepulcro denominacional, lo resucita a usted como individuo, y entonces usted viene entonces a ser que una nueva criatura. Viene a ser una nueva criatura en términos religiosos o en términos espirituales, de lo que era a lo que es ahora.
¿Ve? Usted era de la segunda dispensación y entonces usted creía y practicaba las cosas de la segunda dispensación conforme a como había sido enseñado, pero ahora ha habido un nuevo nacimiento y ahora se encuentra en una tercera dispensación con cosas nuevas. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Entonces, encontramos que el Señor está en usted y Él se está encarnando en usted y en mí. Él está obrando en nuestra vida como individuos. ¿Para qué? Para luego de esta resurrección que está operando en cada uno de nosotros como individuos, luego viene ¿qué? Cuando el Señor fue raptado, después que resucitó. Cuando la novia fue raptada, después de la resurrección. Y usted y yo como individuos pasamos por el mismo proceso, así es que cuando vemos lo que está pasando, entonces sabemos que ya dentro de poco seremos como individuos. Ahora note bien que usted como individuo espiritualmente será raptado, pero también como dije en lo espiritual y también en lo físico seremos trasladados. ¿Ve? Entonces, fíjese, tiene que haber una transformación en usted en lo espiritual para usted como individuo entrar en rapto espiritual. Y en lo físico tiene que venir una transformación en lo físico y luego raptado. ¿Se dio usted cuenta de eso? Pero ahora estamos en la etapa en que Dios está obrando espiritualmente en nosotros, y eso espiritual que Él está obrando en nosotros, porque fíjese, primero es la palabra, es el pensamiento de Dios. Luego viene a ser, cuando es hablado, viene a ser el pensamiento ya expresado. Viene a ser la palabra hablada. Y luego esa palabra se materializa. ¿Ve usted? Entonces, esa palabra que ya fue hablada se está materializando en usted y en mí. ¿No es eso lo que está pasando? Entonces, fíjese que no pasa mucho tiempo, porque seguida que usted la recibe, se materializa en usted. Se va materializando, y luego, lo mismo que ocurre en usted en lo espiritual por dentro, luego se manifestará por fuera también. Y usted habiendo recibido una transformación espiritual por dentro, recibirá una transformación física por fuera también. ¿Ve usted? Entonces, ¿quién hace eso? El poder de la resurrección. El poder de la resurrección estuvo manifiesto en este tiempo final para resucitar su iglesia como grupo. ¿Y era quién? La palabra encarnada. La palabra encarnada y expresándose a través de carne humana, viniendo en este tiempo y saliendo un mensaje de sus labios, de esa carne, trajo una resurrección espiritual de un grupo, del grupo escogido del Señor, de la iglesia del Señor, la novia del Señor, el cuerpo místico del Señor. Pero la cosa es que usted y yo también somos el cuerpo místico del Señor como individuos, porque somos el tabernáculo, el templo del Dios viviente. Por lo tanto, lo mismo que produjo la resurrección de la iglesia como grupo, o de la novia como grupo, produce la resurrección de usted y yo como individuos. ¿Quién fue? Fue la palabra. Esa misma palabra ahora viene y comienza a obrar en cada uno como individuos, dándose a conocer, porque fue cuando la palabra a través de carne humana se comenzó a dar a conocer que produjo esa resurrección, y así cuando la palabra ahora, el mensaje de la hora, comienza a darse a conocer a usted como individuo, y usted entonces comienza a ver
y entender que es el mismo Señor en forma de palabra, en forma de mensaje, y comienza a conocerlo, y conoce su nombre, y conoce la forma para servirle, conoce la forma para adorar, y sigue conociéndole porque Él es la palabra. Y eso es lo que está haciendo en usted esa resurrección de usted. Y luego, ¿qué hace la resurrección? Entonces, fíjese, el Señor fue resucitado. Después que fue resucitado, el poder de Dios siguió manifestándose a través de Él. Y dice que estuvo por 8 ocasiones me parece que fue, ¿verdad? Por 8 veces apareciéndole a sus discípulos y haciendo señales y maravillas en medio de ellos como las hacía antes. Y después ascendió a los cielos, fue raptado. Pero usted, el mismo poder que resucitó a la iglesia, que fue el poder de Dios encarnado en nuestro amado hermano Branham, ese mismo poder, luego de traerle esa resurrección, ¿qué pasó? Estuvo manifiesto en medio de su iglesia, apareciéndole a todos y haciendo señales públicamente delante del pueblo. ¿Ve usted? Ahora vea cómo ese mismo poder, el cual se está moviendo en medio del corazón de cada uno de los escogidos, ha comenzado a hacer milagros y señales grandes para usted como individuo. Señales y milagros espirituales. Y cuando llegue el tiempo de Dios obrar en lo físico, en su cuerpo físico, también Dios va a hacer cositas físicas. Pero ahora lo importante es ver las cositas espirituales que Él está haciendo. Y la cosa es que, ¿sabe quiénes se dieron cuenta y vieron lo que el Señor estaba haciendo después que Él resucitó? Los discípulos, porque a ellos fue que Él les aparecía. ¿Ve usted que solamente los discípulos de la palabra son los que se dan cuenta de los milagros y señales y maravillas grandes que Dios está haciendo? Porque los está haciendo en medio de usted, allá adentro. Entonces usted puede decir, antes era ciego, pero ahora veo. ¿Y quién le abrió los ojos? El poder de la resurrección le abrió los ojos para ver el mensaje que corresponde para esta tercera dispensación. El poder de la resurrección fue el que me abrió los ojos para ver el nombre nuevo del Señor. El poder de la resurrección fue el que me abrió los ojos para ver que estábamos en otra edad y en otra dispensación. No es ningún hombre, sino es el poder de la resurrección. Es el mismo Dios manifiesto. Es la vida de Dios manifestada en este tiempo en que estamos viviendo. El día de Pentecostés ellos recibieron ¿qué? El poder de la resurrección, el mismo poder que estaba en Jesús. ¿Y fue el día qué? El día 50 o el día 8. ¿Ve? Día de Pentecostés. ¿Y qué día es en que el poder de la resurrección o el poder resurrectivo tiene o tenía que manifestarse para producir como individuos en nosotros esa resurrección? En el día 8, aquí. ¿Sí usted? Porque ese día 8 o año 8 es el año del jubileo, donde entonces todos los hijos de Dios reciben nuevamente todo aquello que ellos habían perdido y entonces son restaurados totalmente. Esa restauración total tiene que ver con lo espiritual primero y luego con lo literal. Primero lo espiritual y luego lo literal, lo físico. Así es que comienza en el campo espiritual primero y luego que concluye pasa al campo físico o natural. Y lo último que veremos entonces aquí estando en la tierra es que la transformación. La transformación. Y luego pues seremos raptados. Así es que mire por dónde va el poder de la resurrección obrando. ¿Cómo está obrando el poder de la resurrección hoy? Ya no está obrando para resucitarlo, resucitando una iglesia, un grupo, porque ya eso lo hizo hace tiempo cuando estuvo aquí manifiesto en el hermano Branham. Y no solamente la resucitó, sino que se casó con ella. ¿Sí? Porque casarse es unirse. Y eso es lo mismo que Él quiere hacer con usted y conmigo. Unirse en usted y en mí como individuos. Y entonces venir a ser como individuos uno con la palabra.
Y para ser uno con la palabra tenemos que ser 100% la palabra. Y eso es lo que está pasando ahora en nosotros como individuos, que nos estamos convirtiendo en ¿qué? En la palabra. O sea que estamos uniéndonos con la palabra, con Cristo. Estamos casándonos con Él como individuos. Como grupo, ya las bodas hace tiempo fueron llevadas a cabo, y como grupo hace tiempo todo eso pasó, pero ahora la cosa está como individuo. Por lo tanto, estando nosotros en un tiempo tan avanzado como el que ya estamos, estando en una etapa tan avanzada, fíjese, estamos en la verdadera Pascua de Resurrección, en esta tercera dispensación. Por eso es que nuestra Pascua es ¿quién? Cristo, la palabra. La palabra para esta dispensación. ¿Ve? Entonces, fíjese, los predestinados vienen a vida cuando oyen el mensaje. Vienen a vida. Si vienen a vida es porque no están en vivo. Entonces vienen a vida, son resucitados cuando oyen el mensaje. Eso lo dice en el mensaje titulado Ya ha salido el sol, página 15. Entonces dice, se transformó de una denominación a la palabra. Página 15, página 24 y página 32 del mensaje titulado Ya ha salido el sol. ¿Ve usted con lo que tiene que ver la transformación? ¿Ve usted lo que está pasando en usted? Entonces, ¿quién lo está haciendo? Él, el poder vivificador, el poder resurrectivo, lo dinámico, está obrando en usted como individuo para efectuar lo que tiene que ser efectuado en su vida espiritual, y luego todo eso se materializará, y entonces también en lo físico, nuestro cuerpo físico pasará por el mismo proceso. ¿Ve usted? Así es que yo creo que ya pronto, pues nuestro cuerpo físico también pasará por el proceso de la transformación, y luego le decimos hasta luego a este planeta Tierra, y a la gente que se queden aquí, pues le diremos hasta de aquí a 1000 y pico de años. Que eso es hasta de aquí al juicio final. Pero no vamos a regresar para el milenio. Sí, nosotros vamos a regresar, pero ellos no. Por eso te veré allá de aquí a 1000 y pico de años, porque cuando yo regrese y usted regrese para el milenio, ellos no van a estar aquí. Estarán guardados allá en la cárcel, que es el otro sitio donde ellos esperarán hasta que sean llamados a cuenta, y entonces le arreglemos las cuentas a ellos. ¿No dice que los santos juzgarán al mundo? Pues entonces les estoy diciendo bien, ¿verdad? Hasta que les arreglemos las cuentas, porque quienes le van a arreglar las cuentas a la gente, ellos no saben quién es usted y quiénes somos nosotros. Y los que rechazan lo que corresponde para este tiempo no saben quiénes son ustedes. Si supieran, estuvieran bien agarraditos de ustedes. ¿Para qué? Estuvieran agarraditos como aquel en la cruz cuando estaba muriendo allí, y vio quién era aquel que estaba allí. Le dijo, mira, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Por lo tanto, yo creo que si la gente supiera quién es usted, quiénes somos nosotros, yo creo que harían la misma cosa que hizo aquel hombre. Acuérdate de mí, yo sé quién tú eres. Acuérdate de mí cuando tú vengas. Bueno, eso él lo supo por la revelación. Así es que yo creo que entonces es falta de ¿qué? De revelación lo que tiene la gente para no saber quién es usted. No saben que usted es la palabra que se está haciendo carne, y que la palabra se está haciendo carne en usted, y usted se está haciendo la palabra. Ellos no saben lo que es eso. Si supieran lo que es eso, no estuvieran rechazando esa palabra que está viniendo usted y que se está haciendo carne en usted. Cualquiera que rechaza eso que usted está recibiendo, ¿a quién está rechazando? A el Señor, a la palabra. No saben lo que están rechazando.
Pero deje que se encarne por completo esa palabra en usted y usted se convierta en esa palabra para que usted entonces vea lo glorioso que es eso que usted ha estado recibiendo, eso que usted ha estado, a eso que usted le ha estado diciendo amén. Usted muy pronto verá, bueno, ya usted está viendo cómo obra eso dentro de usted, cómo lo ha estado transformando, cómo ha transformado su fe, la transformó, la puso en un lugar superior, o sea, la subió de la segunda dispensación a la tercera dispensación, la fe, a la fe de esta hora, a la revelación de esta hora, a creer el mensaje que corresponde para esta hora. Así es que su fe no es cualquier cosa, es la fe de esta hora. La fe del tiempo de Moisés no funciona hoy, la fe del tiempo de los discípulos no funciona hoy, ¿sí? Porque aquello fue para la segunda dispensación, pero en la fe de esta hora, la fe de la revelación de esta hora. Así es que fíjese dónde estamos nosotros en esta hora en que estamos viviendo. ¿Han visto ustedes el poder de la resurrección? ¿Cómo se ha estado moviendo en su vida? Muchas veces pensamos que si el poder de la resurrección está actuando, se está manifestando, se va a mover, pues tiene que estar haciendo tal o cual cosa, pero él no hace nada más que lo que está escrito que él habría de hacer. Él viene para cumplir lo que estaba escrito y no hace nada sino lo que está escrito que él habría de hacer. Por lo tanto, fíjese, allá en el día de Pentecostés, cuando ellos estaban recibiendo el poder de la resurrección, ¿qué estaba pasando allí? Bueno, cuando ellos estaban recibiéndolo en aquella ocasión, pues la gente se reía, la gente pensaban y miraban y se burlaban, porque ellos no sabían lo que esto se estaba recibiendo. Pero aquellos que estaban recibiéndolo, ellos sabían lo que estaban recibiendo. Y ellos estaban, ¿qué? Ellos estaban disfrutando de aquello que estaban recibiendo y se estaban regocijando, estaban muy felices. Pero los que no estaban recibiendo nada, ¿qué estaban? Burlándose, mofándose y diciendo que ellos estaban llenos de ¿qué? De mosto, llenos de mosto y todas esas cosas. Fíjense aquí en la página 20 del mensaje titulado Obra de Fe Expresada, párrafo 116, dice: tal como hicieron en el día de Pentecostés, que se reían y decían, estos hombres están llenos de mosto. Ellos sabían que era una cosa grande para aquellos a quienes les estaba ocurriendo. Para aquellos era una cosa grande lo que estaba pasándole. Y aquello es una cosa grande. ¿Por qué? No pierdan esto. ¿Por qué? Era Dios revelándose al individuo. ¿Captó ahora de lo que estamos hablando? Allá antes de aquel tiempo, Él se estaba revelando al pueblo como grupo, pero allí vino la etapa de Él revelarse a individuos. Mientras otros se reían, estos se estaban regocijando. Era una revelación individual, lo cual es fe. Fe que es revelada. Si no hubiera sido fe, entonces ni siquiera hubiera estado allí. Era fe. Era fe, y fe es ¿qué? Revelación. Entonces vea usted en la hora en que nosotros estamos viviendo, vea usted que nosotros estamos en el día de Pentecostés, que es el día ¿qué? 50 o año 50, que es el año del jubileo. ¿Y qué es lo que estaba viniendo allá? ¿Qué era lo que estaba pasando? Era Dios revelándose al individuo. Era una revelación individual, lo cual es fe. Y aquí, ¿qué es? Una revelación individual, lo cual es fe, y fe de rapto.
Una revelación individual era Dios allá revelándose al individuo, y es Dios acá revelándose ¿a quién? Al individuo. Por eso no tiene que ver con que si el grupo donde uno está lo recibe o no lo recibe, es una cosa individual. ¿Ve? Por eso nadie es forzado. Ustedes están aquí, y aquí se usa el nombre nuevo, se cree en el nombre nuevo, se predica el nombre nuevo, pero nadie está obligado a creerlo, porque es algo individual. Usted lo cree si lo ve. Si no lo ve, aunque se predique, se enseñe y se adore usando el nombre nuevo, con todo y eso, usted no lo hace porque usted no lo ve. Si lo hace de los labios para afuera, lo está haciendo, pero usted no lo está haciendo acá en el corazón. Y el trato de Dios es acá. Entonces usted manifestará o debe manifestar siempre de lo que hay acá. Si usted manifiesta una cosa que no es realmente lo que hay acá, ¿usted es qué? Un hipócrita. Usted con sus labios está diciendo muy diferente a lo que usted realmente tiene acá adentro. ¿Sí? Y si usted habla diferente a lo que corresponde hablar para esta tercera dispensación, pero después dice, bueno, eso yo lo hablo y lo digo, pero dentro yo creo otra cosa, eso es peor todavía. Usted puede decir que tiene fe acá adentro, que es revelación, pero sus obras dicen que lo que tiene es incredulidad, no es fe. Porque las obras es fe expresada. ¿Sí? La fe que usted tiene dentro, la revelación que usted tiene dentro, es expresada. ¿Cómo? Las obras es la forma en que usted expresa lo que usted tiene por dentro. Por lo tanto, por sus frutos es conocido el árbol. Por su fruto es conocido lo que hay por dentro. Usted y todo predicador predicará de acuerdo a la revelación que tiene por dentro. Si yo vengo y le predico una cosa y después le digo eso, no es así, yo la revelación que tengo de eso es otra cosa, pero yo predico, le predico a usted de esto, entonces ¿qué pasa? Hay algo mal dentro de mí. Realmente hay algo mal. ¿Ve? Por lo tanto, dice, si tememos actuar sobre lo que creemos, entonces no lo creemos. Ese es el de los últimos mensajes. Ustedes lo han leído, página 14. Así es que fíjese, hay tantas cosas que podríamos hablarle en eso ahora, pero ya estamos terminando. Si usted tiene miedo o temor de usar el nombre nuevo, ¿qué pasa? Y usted dice que lo cree y tiene miedo de usarlo o temor de usarlo, cuando usted sabe que debe de usarlo y cuando usted sabe que es correcto, es que usted no. Dice, si tememos actuar sobre lo que creemos, entonces no lo creemos. Dice, si tememos actuar sobre lo que creemos, entonces no lo creemos. Ese es el de los últimos mensajes. Ustedes lo han leído, página 14. Así es que fíjese, hay tantas cosas que podríamos hablarle en eso ahora, pero ya estamos terminando. Si usted tiene miedo o temor de usar el nombre nuevo, ¿qué pasa? Y usted dice que lo cree y tiene miedo de usarlo o temor de usarlo, cuando usted sabe que debe de usarlo y cuando usted sabe que es correcto, es que usted no. Dice, si tememos actuar sobre lo que creemos, entonces no lo creemos. Entonces lo que usted tiene es que una concepción intelectual. Entonces tiene miedo por aquí, por allá, eso es intelectual, por lo tanto eso no funciona. Eso no es revelación. Eso es más bien intelecto humano trabajando en usted, que lo que le hace a usted es daño en vez de bien. Porque cuando es fe genuina, revelación genuina, no hay ningún temor.
No hay ningún temor, sino que actúa sobre la palabra. Por lo tanto, podríamos hablar muchísimo sobre, poniendo como tema algo así, podríamos hablar muchísimo. Yo creo que el Señor algún día nos permitirá hablar muchísimo de eso, sobre esas cositas, y vamos a ver muchísimas cosas en esta hora. Vamos a ver por qué usted actúa como actúa y por qué también no actúa como otros actúan. ¿Por qué usted no tiene miedo? Si no tiene miedo, ¿por qué no tiene miedo para actuar? ¿Y por qué usted o otros tienen miedo para actuar o hacer lo que hay que hacer para esta tercera dispensación? Tener miedo o tener temor de hacer lo que hay que hacer para esta dispensación tercera, ¿qué es? Que aunque usted diga con su boca que lo cree, sus hechos dicen que usted no cree nada. ¿Ve usted? Así es que estando nosotros en esta hora en que vivimos, entonces no perdamos de vista el poder de la resurrección manifestándose en esta hora en que estamos viviendo, en la forma que se está manifestando para beneficio de individuos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, en esta noche Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Espero que quizás en el próximo mensaje el Señor nos ayude para que sobre estas cosas que hablamos en esta noche, pues el Señor nos ayude para que veamos más claramente el cuadro. Lo que usted no puede entender, mejor es que ni lo comente, sino: Señor, esto yo no lo puedo entender todavía o no está muy claro, pero Señor, ayúdame para entenderlo más adelante. No lo rechace, porque si usted rechaza algo, ya Dios no puede ayudarle para que usted lo vea. Por ejemplo, si usted le dan algo y usted lo rechaza, después usted no puede decir me gustaría comer tal cosa. Si ya lo rechazó, ¿qué va a comer? Ya se lo dieron a otro o lo guardaron. Usted no rechace nada para que pueda ir delante del Señor. Señor, sobre esto yo quiero que tú me enseñes, yo quiero entender esto. Pero si usted lo rechaza, ¿a qué va a ir delante de Dios? Señor, yo mira esto que tal cosa que dijo fulano o sutano, Señor, yo quiero saber de eso. Pero ¿y para qué quiere saber si ya lo rechazó? De una cosa que usted rechaza no le interesa saber nada. ¿Qué le interesa a usted saber de las denominaciones? ¿Qué le interesa a usted saber de dogmas, credos y tradiciones? Si ya usted los rechazó y los echó a un lado. ¿Para qué quiere dogmas, credos y tradiciones? Pero la palabra que usted la aceptó y la recibió, Señor, de esto es que yo quiero saber. Señor, de esto es que yo quiero saber. Pero lo que ya usted rechaza, pues ya ni siquiera le pida a Dios que le deje saber sobre eso, porque ya Dios no está obligado a hacerle saber nada. Después usted mismo se dará cuenta, quizás en alguna ocasión, que era lo correcto y lo rechazó por no haber tenido paciencia e irse delante del Señor a preguntarle al Señor. Por eso es que, fíjese, tenemos que ser muy cuidadosos en este tiempo en que estamos viviendo, porque el poder de la resurrección está moviéndose para beneficio de cada uno de los escogidos como individuos. Como individuos, haciendo todas estas cosas que están prometidas, que habrán de ser hechas en los escogidos, los predestinados, y comenzará de adentro hacia afuera. Lo más sencillo de todo, ¿saben lo que es? La traslación. Lo más sencillo es la traslación. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegue el momento de la traslación, usted está preparado, usted está listo, usted ha llegado a la perfección. Pero lo más duro es pasar por estas etapas, porque ahí, como no hemos llegado a la perfección, pues es que hay pues
tenemos que realmente estar bien agarrados del Señor y entonces que el Señor nos ayude y nos permita ver lo que tenemos que ver y que lo que no tengamos que ver nunca pongamos nuestra mirada para mirarlo. Así es que Dios nos bendiga en esta noche, Dios nos guarde. Y han entendido ustedes o han visto ustedes el poder de la resurrección. Algo sencillo, como fue y como siempre ha sido, pero que estamos viendo lo que está pasando en nosotros como individuos. Dios nos bendiga en esta noche.